Saludos cordiales. Les habla Isbelia Gómez, abogada, profesora de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora UNEYES, ubicada en la ciudad de Barinas, Venezuela. Soy participante en el curso de suficiencia investigativa dictado por el Programa de Estudios Avanzados de esta casa de estudio, específicamente en el Seminario 3, Producción, Socialización y Divulgación o Publicación de Investigaciones Científicas, en el cual he realizado una investigación que tengo gusto de presentarles a continuación. Dicha investigación se ha realizado dentro de lo que es el tipo de la investigación documental, que como a decir de Arias, la investigación documental tiene que basarse en la recopilación, en el análisis e interpretación de los datos suministrados en las fuentes de información a las cuales hemos ido en la búsqueda de la información y el conocimiento sobre la temática objeto de estudio. En este caso, el título de la investigación es Violencia escolar, aprendiendo a vivir juntos con valores educativos. Seguidamente abordaremos el marco teórico de esta investigación. De acuerdo a estudios realizados según el autor Acevedo, de acuerdo a estudios realizados en la década de los 70, ya iniciaban algunas investigaciones en las cuales la violencia escolar era denominada por un vocablo denominado moving. Igualmente, más adelante vamos a ver cómo uno de los autores que cito allí en la investigación, Dan Always, alude a un vocablo denominado con el que actualmente conocemos la violencia escolar o dicho fenómeno es mayormente conocido con el vocablo bullying. Ambos autores abordan desde el punto de vista de que la violencia escolar, de acuerdo a estas investigaciones, en un primer momento era equiparable a aquellas conductas violentas realizadas entre un grupo de animales contra otro de otra especie de mayor tamaño, considerado por lo general un enemigo natural del grupo. De allí viene el término moving. Pero más adelante, con los estudios e investigaciones de Dan Always, que es el pionero en materia de esta temática sobre la violencia entre escolares, entre estudiantes, pues se adopta el vocablo bullying por ser el más conocido o el que en dichas investigaciones aborda también lo que es la violencia, no solamente de un grupo hacia un individuo, sino también aquellos actos violentos entre individuos. Bien. Para Dan Always, el bullying es definido como una situación en la cual existe un acoso, una amenaza por un estudiante o alumno contra otro, siendo colocado en una situación de total indefensión, sobre lo cual no puede defenderse ante las amenazas, ante el hostigamiento, el acoso que le infiere esta otra persona. Considerar en todo caso a la persona como una víctima de estas amenazas o de esta persecución que a la larga pues conduce a una situación de ansiedad, de depresión y también de deficiencia en su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más adelante vamos a ver también que el bullying, como normalmente conocemos la violencia escolar con ese término, no se circunscribe la violencia solamente a este término, sino que la violencia escolar abarca toda una gama de manifestaciones que van relacionadas con diferentes situaciones en las cuales la agresión física, verbal o psicológica no solamente se produce entre estudiantes, entre pares, entre iguales, sino que también esta se va a realizar o ejecutar también desde estudiantes hacia personal de la institución educativa, como personal obrero, administrativo, docente e incluso hacia el directivo. Pero también lo vamos a encontrar viceversa, es decir, desde aquellos hacia los estudiantes. Otra de las manifestaciones, ya hemos hablado, ¿verdad?, que la manifestación de la violencia puede ser física, psicológica, verbal, acoso, abuso sexual, vandalismo, robo, hurto, hechos de criminalidad incluso que pueden determinar responsabilidad penal de los adolescentes e incluso hechos de violencia donde se le ha denominado por algunos autores violencia institucional o violencia simbólica, que es la que ejecuta el directivo o los directivos de una institución educativa o quienes lo representan contra los alumnos en exceso y abuso de autoridad. Otra de las manifestaciones que también encontramos es
aquella referida a que a partir del año 2005 se viene dando una nueva forma de expresión de la violencia escolar, mediada por el uso de las técnicas de información y comunicación, las TIC, que como sabemos es una excelente herramienta pedagógica, pero cuando ésta es utilizada de manera inadecuada o de forma irresponsable en ejercicio de conductas violentas que hacen daño desde todo punto de vista, van a constituir también nuevas formas de violencia escolar. Es importante señalar que este tipo de violencia es denominada ciberbullying o ciberacoso y que tiene una connotación mayor por cuanto se trata de un acoso moral que se infringe y del cual la persona se coloca, la víctima, en un estado de indefensión, de no poder tener cómo defenderse ante este tipo de violencia, porque como sabemos, se media a través de la tecnología y el ciberespacio tiene una dimensión mucho mayor, el uso del internet tiene un espectro, un radio de acción mucho mayor que causa un daño irreversible y que en muchas ocasiones situaciones de violencia escolar mediadas por la tecnología, por el uso de esta herramienta como aplicaciones, sitios vejatorios en las redes sociales o el uso de aplicaciones, puede causar un daño grave y mayor del cual difícilmente una persona pudiera recuperarse, siendo afectado en el espectro de sus valores y de su integridad personal y moral. Bien. Esto en cuanto a las manifestaciones. El fenómeno también se origina o se produce por diferentes factores. Respecto a esto, los autores de Rey, Ortega, Rosario y otros señalan en sus investigaciones que estos factores de riesgo son principalmente la familia, la escuela y el grupo de iguales. Pero también existen otros factores de riesgo asociados a la personalidad, que tienen que ver con la edad, el sexo, la etnia, la empatía, la agresividad, el carácter, el éxito académico y los diferentes grupos humanos. Estos otros factores y los rasgos físicos que también son uno de estos otros factores que también afectan y producen o causan violencia escolar, en virtud de que pueden llegar a constituir actos vejatorios, actos discriminatorios, segregación e incluso la exclusión de los procesos educativos como tal o de grupos escolares. Bien, además de todo lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Como fundamentación teórica de esta investigación, he querido traer un informe, mencionar en la investigación, citar como referencia a Jacques Delors. Jacques Delors, que presidió la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI, en el año 1996 presenta un informe ante la UNESCO muy importante, que no podemos dejar pasar a efectos de esta investigación por la importancia y la trascendencia que tiene dicho informe. En esta, Delors dice algo muy importante. Delors dice que la educación ha de constituirse en el instrumento fundamental para que la humanidad retorne a los ideales de paz, de justicia social, de libertad y que contribuya al desarrollo armonioso de la humanidad para retroceder la guerra, la opresión, el hambre, la miseria, entre otras. Aspectos muy importantes por cuanto destaca que la educación es el instrumento fundamental para ello, para el desarrollo de los pueblos. En este sentido, también Delors nos establece en su informe 4 pilares fundamentales en los que se basa la educación, que son el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Destacamos a efecto de esta investigación el pilar del aprender a vivir juntos, porque viene estrechamente vinculado con lo que es la necesidad que se tiene de la formación, de dar componentes en la formación necesarios para que exista el pluralismo, la convivencia armoniosa, el respeto mutuo, el respeto por el otro, para una sana y armoniosa convivencia en nuestras instituciones educativas. Esto además viene vinculado con la capacidad, el desarrollo de capacidades de poder afrontar situaciones conflictivas y poder resolverlos de manera pacífica. Bien,
Esta es la razón por la que este informe es considerado de gran relevancia, porque él va a emitir, la UNESCO va a emitir unos lineamientos que los países han acogido dentro de lo que son los enfoques para la prevención de la violencia escolar, como es la ciudadanía, la cultura de paz, la convivencia pacífica, y por supuesto porque tiene gran relevancia porque también dentro de los ordenamientos jurídicos de los países han adoptado, en este caso Venezuela, dentro de su marco legal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103, el de consagra el derecho a la educación, con todo lo que este derecho implica, y la Ley Orgánica de Educación, que desarrolla los principios constitucionales, contempla los valores rectores de la educación venezolana, a los cuales pues sirven de fundamento para esta investigación dentro de lo que es el marco legal. Aparte de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que como sabemos crea todo un sistema de protección y de garantías y derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Bien, todo este marco teórico y marco legal nos sirve para entonces señalar que desde el punto de vista de la prevención de la violencia escolar, recomendamos y finalmente podemos también concluir para dar una respuesta y una contribución a de qué manera minimizar la violencia escolar, cómo contribuimos a la praxis pedagógica, mejorar la praxis pedagógica. Pues la recomendación que damos es la de la pedagogía colectiva. Y esta consiste en que todos estos valores deben ser fortalecidos para minimizar la violencia y que las